Gusto tenerte por acá en Hermosillo. ¿Qué te trae aquí en la capital de Sonora? No, pues Cuéntanos. muy contento de estar acá en Hermosillo. Literalmente recién desempacado, vengo del aeropuerto, Ah, vienes del aeropuerto, vienes llegando, llegando, a ver. rayando aquí a Proyecto Puente. Grande alegría y un abrazo a quien nos escucha en el auditorio acá de Proyecto Puente. El día de hoy se hace una versión de lo que estamos intentando en el Senado como término de relación Ujú. de Parlamento Abierto en una iniciativa que viene de sociedad civil, que es una ley general de seguridad vial. Que el país cuente, déjame ponerlo así como para platicarlo más fácil con el público, una especie de norma oficial a nivel federal Ujú. en materia de seguridad vial. Y vamos a hacer 8 foros en la República. Este es el primero fuera de la Ciudad de México. Nos vamos a encontrar en el Congreso del Estado de Sonora. Ah, muy bien. Y es un foro regional. Viene gente de las Bajas, de Baja California, de Baja Sur. Viene gente de Sinaloa, viene gente de Chihuahua y por supuesto gente de Sonora para discutir el tema de esencialmente, de cómo le hacemos para que el uso de la vía pública sea una cosa segura. Las estadísticas lo que refieren es que cada día mueren en este país, en números redondos, 45 personas en accidentes viales. La mitad de ellos peatones, atropellados o golpeados, y más o menos por cada una de esas personas que muere hay 5 con accidentes. Ujú. Estamos hablando de una dimensión de unas 16,000 personas al año, Luis. Ese es un drama silencioso Ujú. que destruye la vida de muchas familias, de muchas personas, y que han hecho una serie de estudios que su impacto económico es de tal magnitud que es como el 1.7 del PIB cada año, Ujú. en pérdidas, en costos, pero el costo humano pues no hay manera de medirlo. ¿Qué se trata de hacer? Pues esencialmente generar mecanismos como un Sistema Nacional de Seguridad Vial, por ejemplo, tener registro de las licencias de conducir de todo el país, tener un fondo que ayude a generar prevención en las Un solo ciudades, registro de las licencias. un solo registro, No lo hay ahorita. no lo hay. Lo tienen prestado, obvio, ¿no? Pues es una cosa rara, ¿no? Entre que no alimentado, Quién no, sabe cómo lo tengan, ¿no? quién sabe cómo lo tengan. Luego resulta que las bases de datos las tienen mejor en mercados ilegales, ¿no? El padrón electoral y las tarjetas de crédito, los teléfonos Y celulares. entre los proveedores ya te las agarran, ¿no? Supuestamente es privado, ¿no? Es confidencial y la ley lo protege, pero pues la verdad de las cosas es que cuando se requiere proteger a las personas es siempre muy dudoso. Y también cómo establecer criterios de cómo protegemos el espacio público en términos de quien más protección necesita. Y más o menos, tengo una hija de 22 años, tengo una hija de 20 y uno de 16. Y cuando les enseño a manejar, les digo, mira, la ley no lo dice así, pero el artículo número 1 es el camión siempre tiene la razón, porque te echa la lámina encima, Sí. ¿no? Te tira Sí, el la peatón es lo lámina. menos que importa, El ¿verdad? peatón es lo Es menos lo que menos que importa. importa. Entonces, me acuerdo muy bien porque una de mis hermanas chocaba reiteradamente y me decía, es que yo tengo la razón. Le digo, sí, mi reina, tienes la razón, pero también vas a tener el ataúd. O sea, no puedes manejar así. Tienes que tener una dimensión de proporción, de riesgo y también el tema del peatón. En nuestro país, el peatón en realidad no es un término de relación de protección y seguridad, no es prioridad, ¿no? Decían de manera de broma, benditos los que creen en el paso de cebra porque ellos verán primero el reino de los cielos, ¿no? En alguna ciudad tú pisas el paso de cebra en algún país y los coches se paran. Ujú. Acá la gente es medio torera, ¿no? O Aquí es sea, un riesgo. es un río. O sea, tienes que esperar a que pase y siempre estás viendo si va a frenar o no va a frenar. Y cuando el coche frena, en general lo hace molesto. O sea, ¿cómo carajo me viene a interrumpir el paso? No es una cosa de prioridad, ¿no? O Así es. sea, medio y ya ándele, cabrón. O sea, tengo prisa, ¿va? La verdad de las cosas es que ese término de relación es parte de lo que queremos redefinir con esta ley y también establecer, por ejemplo, ciertas similitudes en los reglamentos de tránsito. Ujú. Es decir, cuáles deben ser los contenidos mínimos en la República para generar una condición como de homologación. ¿Cuáles son los criterios mínimos que tenemos que tener, por ejemplo, en la convivencia ciclistas, automovilistas, ciclistas, peatones? ¿Cuáles son los criterios que tenemos que tener para el movimiento de carga en los transportes vehiculares? ¿Debería haber algún horario preferente para el transporte de carga?
no debería, Rutas. las rutas, Porque de repente los ves en bulevares transitables por ejemplo, y no deben de estar. o de repente se quedan sin frenos Ujú. y en una zona urbana es una tragedia. Que en la Ciudad de México es muy común que se atoran en los puentes, ¿no? Es muy común porque no hay la medición correcta y rájatela, se atoró la caja de carga y pícate los ojos porque ya te bloquearon 5 horas. Ujú. Y con toda la tragedia que eso implica. O la regulación incluso, que es parte del debate, en mi opinión, por ejemplo, los dobles remolques, ¿no? Ujú. Los camiones que son doble carga, que en muchos lugares constituyen una amenaza a la vida pública. Pues qué interesante. Viene es Emilio Álvarez y Casa, el senador independiente, ex ombudsman también y un luchador de los derechos humanos. Y ahora con estos temas que pueden a lo mejor parecer triviales, pero son de gran calado para la transformación social. Y van a hacer que desde Sonora, por ejemplo, vienes al Congreso para estos foros a nivel nacional, dices, Es a nivel Parlamento abierto. nacional. A ver, Inauguramos en Sonora. Luego vamos a estar en otras partes de interesante. la República. Porque esta idea de tratar de legislar desde la gente y también legislar con quien va a aplicar esta norma. Sentarnos en México, en nuestro escaño y estar resolviendo, Ujú. ¿no? Qué bueno, qué malo pueden ser las cosas. La verdad es que es muy limitado, Luis, ¿no? Totalmente. Es muy limitado. Y el Senado tiene una visión, pues, federal, ¿no? Es el pacto federal. Y tiene que tener, como le llamamos, el pulso más fino. Por eso estamos viniendo acá. Tuvimos recién, venía un poco escuchando esta discusión sobre el Parlamento abierto en el Senado con la Guardia Nacional, y yo aspiro a que sea un término de relación, y no solo en el ánimo de que la gente hable, las víctimas o la sociedad civil o los expertos, sino de que se vuelvan como elementos básicos de ciertos irreductibles en la discusión de las fuerzas políticas representadas en el Senado. ¿Qué significó la aprobación de la Guardia Nacional? La Mira, sociedad civil es un triunfo también de la sociedad civil, de fue ustedes, ¿no? indudablemente, cambió la discusión. Ujú. En mi opinión, hubo 3 cosas que cambiaron la discusión. Primero es que en el Senado se optó por hacer un foro de Parlamento abierto donde estuvieran víctimas. Ujú. Me parece que eso contribuyó muy notablemente a cambiar la discusión. Segundo, esta dinámica donde actores de sociedad civil pusieron cualquier cantidad de evidencia, no de ideas solamente, sino de evidencia, de análisis, de experiencia, dialogando incluso con servidores públicos como el secretario de la Defensa o el secretario de la Marina. Y la tercera es que se dio esta discusión, a diferencia de lo que pasó con Calderón y con Peña, cuando ya hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos, cuando la Suprema Corte de Justicia abrogó la Ley de Seguridad Interior y cuando hay una sentencia que salió el 28 de noviembre en la Corte Interamericana que especifica muy concretamente para el caso mexicano, pero ya aplicable en el continente, cuál debe ser el papel de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Eso, Luis, cambió la discusión. Y déjame decírtelo así, hubo una regla muy importante que es 2/3 del Senado para una reforma constitucional. En Morena no tenía eso. Ujú. Entonces, si quería reforma, tenía que construir Necesitaba. un acuerdo. Y bottom line, al final de los finales, la cosa se resuelve contando votos. Yo me quedé siempre con la sensación, Luis, de que había 3 escenarios corriendo simultáneamente. Déjame ponerles un nombre para fines pedagógicos. El escenario 1 se llamaba facturas. Es decir, no hay los votos y el gobierno y la oposición se facturan mutuamente Ujú. la responsabilidad de que no haya el acuerdo. El escenario 2, el voto negociado. Morena, su líder, algunos actores, negociando directamente con algunos senadores de oposición con los que pudiera contar la simpatía para apoyar la iniciativa. Pero no lo decía porque en ese momento iban a triturar en la opinión pública los partidos políticos a sus senadores que no votaran con ellos. Y la tercera fue el acuerdo. La noche previa, los 3 escenarios eran vigentes. Yo me fui a dormir el miércoles así con la sensación de esto va a ser una bronca. Regresé el jueves en la mañana con un discurso casi que era como de antorcha y gasolina. No, ya vamos a quemar esta fregadera. Y para mi sorpresa empiezo a revisar los cambios del dictamen y nos hicieron caso en muchísimas cosas, pues sí, más que el 90%. ¿Cómo ves que Alfonso Durazo, pues es como la principal figura ahí de la Guardia? Obvio, es el presidente el que encabeza las fuerzas, pero Alfonso Durazo va a tener un papel protagónico. Yo le diría a Alfonso, te regresamos la secretaría. De nada.
¿no? Porque la Secretaría de Seguridad Pública regresó. O sea, primero hubo una batalla muy interesante entre Gobernación y Seguridad Pública, que sin duda la ganó Durazo. O sea, nada más para ponerle números. A Gobernación le quitaron el 73% del presupuesto, Luis. Y ese tamaño fue la bronca. Pero luego... Que lo va a tener Seguridad Pública ahora. Lo va a tener Seguridad Pública. El 73% del presupuesto de que tenía Gobernación se va a Gobernación. Seguridad Pública. De ese tamaño. Interesante, porque por el personal y todos los programas y todo. O sea, la verdad es que Gobernación no es ni de risa ese aparatote que era, decíamos cuando éramos chavos, ¿no? La gente de Gobernación, ¿no? Así ya con una cosa de, uy, agua, mi niño. No. Ahora Gobernación es una instancia muy distinta, muy disminuida. Voy a emplear una expresión solo para caricaturizar, no se entiende así, pero es medio cascarón. No es ese aparatote político ya, no lo es. Le quitaron hasta protección civil, por ponerte un ejemplo. Y luego, seguridad pierde la batalla con el ejército. Le pasó más o menos lo mismo. Le pasó por encima al ejército. La defensa se queda con el presupuesto de la Guardia Nacional, se quedó con capacitación, selección. Entonces, ahí vino otra discusión muy grande sobre si queremos seguridad, pero no queremos militarizar el país. Y no solo en términos de la Guardia Nacional, sino en términos de otras decisiones que de manera muy opresiva está tomando el presidente López Obrador. O sea, de repente ves que las Fuerzas Armadas van a ser desarrolladores inmobiliarios, de repente ves que las Fuerzas Armadas van a ser administradores aeroportuarios o una especie de compañía nacional de construcción. O sea, ¿por qué las Fuerzas Armadas empiezan a tener el rol público y civil de esa magnitud? Juntado con la Guardia Nacional en una lógica de militarización, pues era muy alarmante. Afortunadamente se logra entonces una Guardia Nacional Civil adscrita a Seguridad Pública, sin fuero militar, sin juzgados militares, sin una junta de jefes que era el modelo del gobierno. ¿Pero quién es el máxima autoridad de la Guardia Nacional? La Secretaría de Seguridad Pública. La Secretaría de Seguridad. Sí, está adscrita a la Secretaría, Alfonso Durazo. Va a tener, Luis, una cosa importante, que sí, es una coordinación interinstitucional de Seguridad Pública, la Sedena, y la CEMAR. Obvio, la coordinación. La coordinación. ¿Hay confianza en que Alfonso pueda hacer un buen papel? A nivel nacional, ¿cómo se está viendo Alfonso Durazo? Mira, en el Senado tuvo un importante papel. Era uno de los actores de Morena más dialogantes. Sí hay un poco la duda en términos de su perfil histórico y el dilema de la seguridad. O sea, no se le reconocía como un experto en materia de seguridad. Algunos de los integrantes de su equipo me parece que distan mucho de un modelo de seguridad ciudadana, te lo digo con honestidad. Yo creo que trae buena idea, pero no sé si tiene la condición para detonar un modelo de seguridad ciudadana como el país requiere. Literalmente, como dicen los clásicos, o dice el pensamiento bíblico, por sus frutos los conoceréis. Alfonso Durazo tiene unos dilemas más grandes de la República, que es el tema de la inseguridad. Y ahí hay poca paciencia, ¿no? Porque el tiempo se mide en vidas. Sí, totalmente, digo, y los resultados, la gente ya quiere resultados tangibles a corto plazo por cómo se entregó. Debo decirte que en muy poco tiempo, este debate que pareció de bandazo, le desgastó notablemente credibilidad a Durazo. O sea, Durazo se sentó con actores de sociedad civil para decirles no va a haber Guardia Nacional. Se sentó para decirles no vamos a reformar la Constitución. Y en unos meses cambió, no sé qué llevó al presidente a cambiar, pero con interlocutores civiles, él acabó con un enorme desgaste, debo decirlo así. Me hago cargo que él atiende lo que el presidente le solicita. Me hago cargo que él empezó a tender puentes con el ejército y la marina. Pero hoy por hoy, esta idea de la seguridad pública le significó, yo creo, en poco tiempo una erosión de su credibilidad. Yo en lo personal tengo buena opinión de él. Claro. Lo he podido tratar, pero no es una opinión personal, ¿verdad? Es una evaluación del actor político y que muchos, pues eso es lo que significa. muchos actores se sintieron, pues, por lo menos engañados, Luis, porque él se sentó a la mesa a decir ciertas cosas y noviembre, diciembre era un escenario totalmente distinto. Aunque después rectificaron, ¿no? Aunque después cambió. Pero con la presión, obvio. No fue por un cambio modelo, sino Sí. porque no tenían los votos. Exacto, pero eso se trata de democracia. Y por último, vinculo en ese tema, ¿tú perteneces a este bloque?
anti Andrés Manuel López Obrador, sí o no? A ver. No, Ahorita en la mañana entrevisté a Fernando Belouzarán. ¿Cuál es tu participación? no es, vamos a decirlo, el objetivo del bloque no es anti López Obrador, ¿no? Ese, para tenerlo con mucha claridad. El objetivo es generar una condición de deliberación pública y de contrapeso en la República. Y contrapeso en la República quiere decir que discutamos los asuntos de la vida pública que se están poniendo como política pública. Vemos este grupo en el que, así dicho, sí formo parte, y no solo formo parte, soy promotor activo, porque me parece que es muy importante que la serie de decisiones de política pública que está tomando el presidente se discutan, se revisen. Déjame decirlo así, incluso estamos hablando de una iniciativa como verificado presidente. O sea, todas las mañaneras que se están convirtiendo como el púlpito presidencial, el presidente hizo una serie de cosas que vamos a tener que empezar a verificar si es cierto o no. Totalmente. Porque con la mano en la cintura, más o menos se aplica el principio de la chimoltrufia. Te dice una cosa o te dice la otra, ¿no? Y de repente se lanza contra la sociedad civil de manera muy peligrosa. Entiendo que pueda haber hechos que se tienen que revisar, pero generalizar de esa manera Y la descalificación a priori, ¿no? También, ¿no? Es decir, me por parece ejemplo, patético, sí, peligroso. sí, O sea, que decir que la sociedad civil es toda corrupta, es más, hasta ingrato e injusto me parece, ¿no? Porque los temas de libertad de expresión, transparencia, derechos humanos, derechos de las mujeres, hombre, son agendas promovidas por la sociedad civil. Y no cualquiera que le critique o es chayotero o fifí. Claro Es que decir, no. digo, Y sí hay además, una tendencia a separar. Digo, todos tuvimos simpatía por un cambio de régimen, pero sí se tienen que defender las libertades, la libertad de discernir sobre todo, libertades y ¿no? derechos. Y Discernir. al jefe de Estado, no le corresponde calificar, le corresponde garantizar el ejercicio de derechos. Y no importa si el jefe de Estado está de acuerdo o no, su función es garantizar. Y eso de que hay sociedad civil conservadora o no, me parece gravísimo. ¿De cuándo acá el jefe de Estado es aquel que garantiza el ejercicio de los derechos en función de la cercanía ideológica o simpatía? Claro. Perdón, pero no, es inaceptable. Y si es un grupo, entonces, ¿sí lo conforman quién? Es decir, van a estar ustedes vigilando quién lo va a encabezar, por ejemplo, este grupo. Mira, déjame decírtelo en esta lógica. Es un espacio de diálogo plural, muy diverso, para discutir los temas de la vida nacional. Entonces, se han anotado gente, digamos, del mundo más de las ideas. Hay gente que tiene que ver con el mundo empresarial, gente que algunos, muy pocos legisladores, muy pocos representantes populares, pero más en el espacio de una masa crítica sobre el sentido de los contrapesos en la República. Apareció una lista de una cincuentena de personas. Entonces tienes gente que ya ha participado, ¿no? Por ejemplo, un Gustavo Madero, un Emilio Álvarez y Casa, una Xóchitl Gálvez, somos senadores. Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, manifestó interés. O gente que ha estado vinculada a partidos, por ejemplo, Agustín Basabe, que renunció a la presidencia del PRD y que ha manifestado interés, o gente como Guadalupe Acosta Naranjo o Fernando Belouzarán, o incluso algunas personas más del mundo de la artisteada, Muy bien. ¿no? De ese tipo de espectro, ¿no? ¿Qué es lo más que te preocupa de AMLO? Esta dificultad de respetar las diferencias. Ese sería el principal error hasta ahorita que tú le... Para mí me parece, y la idea de buenas ideas, malas implementaciones, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que se luche contra la corrupción, indudablemente, pero la forma en que se hizo el tema del huachicol, lo de las guarderías y estancias infantiles y lo de los fondos de apoyo a sociedad civil, me parecen pésimamente implementados. Me preocupa muchísimo la perversión de las consultas. Yo creo que no corresponde como se están haciendo, francamente. Eso no corresponde en términos de un ejercicio de derechos ciudadanos. Y el tema de la militarización. El rol que le está dando a los militares no lo acompaña. ¿Qué es lo bueno de AMLO? ¿Qué es lo que te ha gustado en estos? Lo bueno de AMLO me parece esencialmente su compromiso en términos de lucha contra la corrupción, la simplificación del gasto público en términos de reducción de beneficios, de sueldos, de esta disminución de los excesos. Él creo que tiene toda la autoridad moral para hacerlo, lo ha hecho, ha encabezado esa cruzada desde hace mucho tiempo. Me gusta mucho un presidente cercano y próximo,
no esa parafernalia del Estado Mayor que desde cuadras antes ya sabes que ahí viene el presidente y te encierran 3 horas antes. Yo fui al Senado de la República, a la medalla Belisario Domínguez, y el mecanismo de seguridad es muy discreto. La sobriedad del poder, ¿verdad? Cambió la liturgia del poder. Cambió la liturgia, cambió. Eso es muy bueno, es muy positivo. Una cosa mucho más cercana, ¿no? Sí, más cercana. Más cercana, más sensible. La verdad, eso yo lo celebro, porque acá la cosa de tlatoanuesca, diríamos. Y del priista inalcanzable. Fucha, ¿no? O sea, el exceso del Estado, sí, la parafernalia. La parafernalia con todo el aparatototote. O sea, cuesta miles de millones, ¿no? Y eso la gente saca. Eso honestamente creo que eso nos hace mucho bien. Me gusta la idea de la austeridad. No me gusta del todo, honestamente, que luego el presidente esté atorado en los aviones perdiendo tantas horas. Yo creo que eso es un exceso. O sea, me hago cargo que no necesitamos un avionzazo que nos envidie en otros estados. Pero sí yo privilegio que el tiempo del presidente es muy importante en la toma de decisiones. Entonces, si está varado 2 horas en un avión, pues es un problema para todos. Para todos. Yo creo que ahí no necesitas volar en un avión de lujo. Puedes volar en un pequeño avión eficaz y eficiente, ¿no? Totalmente. Emilio, pues bienvenido a Sonora. La verdad hay muchos más temas, pero mi privilegio. Tienes que irte. Nosotros también ya estamos sobre el reloj. Extendimos horario muchas por gracias. ser tú, pero pues honor y un privilegio tenerte aquí y que se quede abierta la comunicación para este y muchos temas más que van a venir desde el Senado de la República. Y qué bueno que se va a iniciar todo esto de seguridad viales de Sonora desde Hermosillo. Lo celebramos. Será mi privilegio y en Twitter me encuentran en @Emilio Álvarez o en Facebook como Emilio Álvarez y Casa para seguir dialogando. ¿No? Vengo de visita, pero por esos medios seguimos permanente hablando. Y te vamos a seguir consultando. Gracias. Gracias, Luis. Privilegio. Volvemos deportes y ya para finalizar. Gracias.